igual, y les voy a dar las instrucciones. Lo que le pido en esto es la coherencia de lo que digan. O sea, van a tener que extraer información de internet porque no la tienen. Van a tener que buscar, pero ustedes pueden poner, esto es lo que he encontrado, y esto es lo que a mí me parece a partir de lo que he encontrado. No quiero que presenten algo diciendo, esta cosa es así, de tal manera, ¿ya? Y después la opinión que tenga sea contraria a lo que dijeron, ¿ya? O sea, copiar y pegar es válido. Estudiar lo que copiaron, comprender lo que copiaron y tener una posición de lo que copiaron es lo que me importa. ¿Estamos? Entonces voy a partir presentándoles. Bueno, vamos a hablar de medicinas complementarias. Mi nombre es Domingo Barrientos. Hoy día es 29 de mayo. Y esta es la mirada que quiero que tenga, la del observador. El observador no tiene opinión, está viendo nada más. Y para el trabajo práctico, creen 15 grupos de trabajo. Van a haber grupos de 2 y grupos de 3. No tengan grupo de 1, por lo menos quiero que discutan con alguien. Y tomen solamente un tema de investigación, uno solo. No van a haber preguntas en prueba acerca de esto. Tienen que obviamente investigar el tema y el informe quiero que me llegue vía correo a más tardar el lunes 8 de junio. Es decir, el lunes 8 de junio no se reciben trabajo, se reciben hasta el domingo 7. A ese correo, doctor Barriento, medicinauta@gmail.com. ¿Preguntas acerca de lo que hay que hacer? No tienen. Ahora, ¿cómo presentar esto? Hoja, tamaño carta, una portada que diga y 4 hojas de desarrollo. 3 centímetros por lado, letra Arial 12, espaciado 1.5. En su contenido, ¿en qué consiste el método? ¿Qué llevó a que lo crearan? ¿Por qué se creó? ¿Es histórico? ¿No se sabe? ¿Viene de la religión? ¿Algún investigador consideró tal cosa? Si es que tiene un marco filosófico, porque hay algunas de estas cosas que son bastante espirituales, hay algunas que tienen algo que ver con la religión y hay otras que simplemente tienen que ver con la cultura. ¿Y cuáles son los usos, las indicaciones que encuentren? ¿Para qué sirve? Y en la conclusión lo que ya les adelanté, incorporar la mirada crítica personal a partir de los elementos del contenido. ¿Cómo van hasta ahí? Sí, ¿Dudas? profe. Digan. Quien tenga duda que lo diga. ¿Quién primero? No, dale tú, Lisa. Ya, ya, gracias. Me quedó duda con en qué consiste el método. ¿A qué se refiere Todavía, con eso? todavía no les has dado la lista de métodos. Se está adelantando. Ah, ya. Yo pensé que... Estoy colocando eh, las reglas. Nada más. Todavía no ya, doy el perfecto. método. Ah, ya, perdón, ya, No, gracias. está bien, está bien. ¿Quién más? Hay una compañera que quiere entrar y no la ha aceptado. Uy. eh, la Nicole Cassin. Gracias, Tengo, doctor. tengo entendido que nadie más debería entrar. Que están todos. ¿Sí?
A ver, estos son lo que hay que investigar. Esta es la pregunta. Tú eres Lisette, ¿no es cierto? La pregunta que hacía Lisette. Sí, profe, eso. A ver, el temario se los voy a entregar al final, ¿ya? Para que no se compliquen. Las elecciones de ustedes, quiero que elijan un tema, quiero que elijan todos los temas, ¿ya? Vamos a partir de lo que es necesario, vamos a partir desde la salud, ¿ya? Para entendernos. Hablemos desde la cultura. Los griegos hablaban de valores de salud, de estar saludable. Y ellos tenían que ver con la dieta, con el ejercicio, con la mente sana en el cuerpo sano. Hoy día hablamos de estilo de vida saludable. Está muy en discusión a propósito de la pandemia, por ejemplo, que se ve que en la gente menor de 60 años, los que tienen índice de masa corporal alto, o sea, las personas consideradas ya obesas, obesos jóvenes, tienen mucho más riesgo de caer en ventilación mecánica que personas de la misma edad que tienen un índice de masa corporal normal. Esta era una posición de salud, voy hablando de salud, todavía no me meto en el tema, ¿ya? De los griegos. Los romanos les importaban mucho los sistemas sanitarios. Ellos crearon los acueductos. En Europa, de hecho, la Fontana de Trevi en Roma se nutre de agua que viene vía acueductos de los Alpes. Ustedes van a encontrar ciudades en Europa que el agua potable proviene directamente de los Alpes. Ya se toma, no venden agua envasada, es más deliciosa el agua que viene de la montaña. Inclusive en sus calles todavía están las fuentes. Para los romanos el agua era importante. Pero nosotros partimos ya en el siglo XIX con la tecnología. Y la tecnología nos lleva a que comprendamos a partir de los paradigmas cartesianos y de la ciencia, que a partir de síntomas se hacen diagnósticos. Ustedes van a estudiar la carrera en base a esto. Es lo mismo que estudié yo, y está correcto, lo insisto. Porque nos permite tener los niveles sanitarios que tenemos hoy en día. Pero se nos ha olvidado que a propósito de este modelo biomédico, fuimos mecanizando la salud. Y por eso partí hablándoles de lo cuántico y lo probabilístico. Y por eso partí hablándoles de la necesidad de mantenerse sanos, no enfermar. La discusión no debería ser en torno a camas y ventiladores. La discusión debería haber sido en la atención primaria a partir de los estilos de vida saludables para tener la menor cantidad de personas con probabilidad de hacer enfermedades. Y alguien muy serio nos dice esto. Además de los organismos biológicos y el medio físico contaminado, existen aspectos psicosociales o socioculturales que tienen que ver con la forma de enfermar y morir. Esto lo dice la OPS. Entonces, ustedes jóvenes que están inquietos, que entraron a la carrera y están dedicados a estudiar, ¿me podrían decir por qué los países, una serie de países árabes y sobre todo de cultura musulmán, tienen menor mortalidad y menor contagiosidad de COVID? ¿Lo imaginan o no? ¿Sabían eso, no? Cuando revisamos Bahrein, Kuwait, Qatar, Singapur, nos encontramos con que esos países tienen una muy menor mortalidad y una menor contagiosidad.
Y al revés, cuando visualizamos los países latinos, encontramos que, claro, España, Francia, Italia, Sudamérica, México, tenemos alta contagiosidad. Tiene que ver con lo que nos dice la OPS, factores socioculturales. No los dejen afuera, nunca en el análisis. ¿De acuerdo? Si nosotros hablamos de problema de próstata, vamos a decir de inmediato el hombre, dejamos a la mujer afuera de inmediato. Cuando hablamos de embarazo, vamos a englobar a la mujer, vamos a dejar al hombre. Cuando hablamos de comportamientos sociales, veamos dónde se da. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo la idea? ¿O tienen dudas? Por favor, los que tengan dudas, pregúntenme de inmediato. Me gusta ser súper participativo y a través de este medio no se puede. Por ejemplo, en el ejemplo que dio usted de las culturas musulmanas, es porque su cultura no es tan de contacto como la latina, ¿no? Esa podría ser una variable de análisis. Yo te regalo otra. Eh, por lo menos en esos países, las mujeres en general usan velo, lo cual implica que desde el principio tuvieron el 50% de la población con menor posibilidad de contagiar o de contagiarse. Por ejemplo, tienen leyes muy rígidas y los castigos son muy fuertes. Por lo tanto, hacer caso a la autoridad que viene desde la religión puede ser tremendamente importante desde la creencia y puede al mismo tiempo tener sanciones severas desde la irresponsabilidad. Son preguntas, háganse siempre ese tipo de preguntas. Las respuestas no las tenemos, hay que investigarlas. Ahí nos sirve la ciencia. ¿Ya? Muchas gracias por el ejemplo. Sigamos con la salud. A Mark Lalonde no lo ubican, fue un ministro de salud de Canadá en el año 74 y él era abogado. Siempre me encantaría que fueran médicos, pero él era abogado. ¿Ya? Y él dijo que habían determinantes de salud, y esto por favor anótenlo y guárdenlo para siempre. Determinante de salud, según Lalonde, es la biología humana, o sea, lo que traemos de herencia, lo que es nuestro. El medio ambiente, la contaminación del medio ambiente, y cuando entren en epidemiología lo van a estudiar, esto es fundamental. Los estilos de vida, que ya se los adelanté, y los sistemas de atención médica. Para Lalonde, esos 4 son determinantes que importan en la salud. Y de acuerdo al informe que hizo, dice que el 70% de los problemas de salud corresponden a la biología, que no tiene ningún cambio, no lo podemos cambiar, y a los estilos de vida. Cómo vivimos va a determinar cómo nos enfermamos y cómo morimos. Y sin embargo, el 90% de la plata se lo lleva el sistema de atención. Por lo tanto, cuando escuchen esas conversaciones de Hacienda, que Hacienda no quiere poner plata, tiene que ver con esto. Nosotros gastamos una gran cantidad de dinero en el sistema de salud, siendo que esto otro tiene que ver con la enfermedad, las cargas de enfermedad y el comportamiento. ¿Y dónde se trabajan los estilos de vida? No se trabajan en los hospitales. En los hospitales, el giro del negocio del hospital es sanar personas enfermas. Ese es el giro. Un hospital sirve para sanar enfermos, para recuperar enfermos. El que debe mantener la gente sana es la atención primaria. Y tiene que hacerlo también el gobierno a través de sus mesas de gobierno, a través de las discusiones que se tienen que dar en la intendencia con los ceremis. Estamos hablando solamente de salud. La Carta de Ottawa, y esto lo pasamos rápido, dice que es fundamental para salud la paz, el cobijo, el cuidado. Esto tiene que ver con la seguridad social, la educación es trascendental, los alimentos, los ingresos económicos, los ecosistemas, los recursos y la Profe, disculpe, justicia. Dime.
que hay un compañero intentando entrar. Si lo podría aceptar, por favor. Uy, me dijeron 37. Son No, más. no, es que se le cayó justo el internet. Somos 37, pero en el Zoom ¿Ya? no aparece usted. Entonces, Está ahora sí, bien. Lo que pasa es que como estoy en esta pantalla no estoy viendo, pero qué bueno que me avisen. Gracias. de nada. Oye, esto es lo que dice una carta de Ottawa. Cuando pasen toda esta información, recuerden que tiene que ver con los comportamientos y con todas estas cosas de esta clase de hoy día. Que como les digo, una es contundente, distinta, y yo lo que espero es que les deje muchas inquietudes. ¿Qué es lo que podríamos decir que es la salud entonces? Es un proceso. La salud no es algo estable. Es proceso y es un proceso que es complejo y es diverso. Y no solamente tiene factores biológicos, sino que tiene determinantes socioculturales, económicas, educativas, políticas, filosóficas, que son propios de cada uno. O sea, no discutamos de esto con el otro por lo que cree el otro, porque es personal, pero tiene también que ver con la familia y tiene que ver con la población donde vivimos. Por lo tanto, no somos iguales, no vamos a responder iguales y vamos a comportarnos distintos dependiendo de todas estas variables. Por lo tanto, cuando sean médicos, si les den un medicamento a sus pacientes, de ese medicamento que han tenido brutal éxito, que le ha ido bien con todos quienes se los han administrado, y se encuentren con que ese paciente le dice, oiga, el remedio que usted me dio no me sirvió para nada, doctor, no se enojen con el paciente, tiene que ver con esto. Entiendan al paciente y cámbienlo, cambien el medicamento para él, sigan usando los que les sirve y modifíquenlo para otro, ¿ya? Cuando pasen ya como, pasen en clínica en lo que corresponde el trabajo ya con pacientes a partir de la semiología en tercer año y todo lo demás, ustedes se van a dar cuenta de pronto que hay médicos que se enojan porque el paciente no le funciona bien el medicamento que él dio. Tiene que ver con estas características de los pacientes y no con la molestia del paciente ni por molestar. ¿Ya? Hay algunos que en realidad les gusta molestar, de acuerdo, pero en general tiene que ver con estas cosas. Bueno, cambiamos de tema. Vámonos ahora a lo que corresponde a la clase, las medicinas complementarias y alternativas. En general, se define como práctica de tratamiento distinto a la medicina convencional. Primera cosa que quiero que tengan. Medicina convencional, esta es pregunta de prueba. Medicina convencional es aquella que conocemos como medicina occidental y la que hacemos los que tenemos título. Esa es la medicina convencional, que es la medicina que se hace en general en todo el mundo. Y su finalidad es lo que hemos visto: mantener, incrementar, mejorar el estado de salud físico, mental, mediante procesos naturales y poco invasivos. Esta es la característica de la medicina complementaria. Tiene que trabajar con procesos naturales y poco invasivos. Cuando ustedes encuentren a un curandero, una médica, alguien que utiliza fármacos, en realidad se salió absolutamente de la medicina complementaria, está tratando, puede inclusive ser acusado de ejercicio ilegal de la profesión. ¿Ya? Si alguien trabaja con música, si alguien trabaja con tecitos, con plantas, con friega, ok. Pero si alguien a eso le agrega medicamentos, está haciendo diagnóstico y tratamiento que no le corresponde, que nos corresponde a nosotros los médicos. Corresponde esto a la terapia o tratamiento que se avanza en los sistemas médicos integrales, metocuraciones, manuales, energía, práctica biológica, intervención mente-cuerpo. Y esto lo dice la Subsecretaría de Salud Pública el año 2012. Así lo define. El año 2004, la OMS avisó que había un uso muy amplio por parte de la población. Y el doctor Lee Jong-wook expresó su apoyo.
y recomendó que los gobiernos garantizaran el uso de estas medicinas. Es decir, no estamos hablando de algo ajeno a la práctica médica. Estamos hablando de que como médicos debemos conocerlo para entenderlo, porque muchos pacientes nos preguntan acerca de esto. Y si uno no sabe y descalifica, puede estar hablando desde la ignorancia con alguien que sepa. Hay muchos pacientes que estudian estas cosas. Y si uno lo sabe y tiene opinión, puede dar opinión informada y eso es válido. Y si no atacamos el sistema de creencia de la persona, estamos trabajando profesionalmente de la manera más correcta y ética. ¿Tienen preguntas? ¿O vamos bien hasta acá? Profe, Diga. profe, disculpe, pero cuando, por ejemplo, ya me pongo en la situación que llegue un paciente a hacerme una consulta por X tema. Yo como médico, lo que no recomiendo medicina complementaria de primera mano, ¿no? Podría ser, si yo por ejemplo recomiendo, pregunto, no recomiendo, pregunto, en los adultos mayores que son muy sensibles a medicamentos, ¿qué prefiere, terapia natural o terapia sintética? Porque tú te vas a encontrar que los medicamentos son súper buenos para tratar el problema, pero generan una serie de efectos adversos. De los adultos mayores, más de 5 medicamentos polifarmacia y tienen una capacidad de metabolizar muy baja. Por lo tanto, si yo puedo apoyarme en una terapia floral para que duerma o para que esté tranquilo, prefiero apoyarme en la terapia floral y evitarme el medicamento. Pero la decisión se la dejo al paciente, por ejemplo. O sea, puedes usarlo de partida o puedes postergarlo. Al revés, y esta historia es verídica, me ocurrió a mí. Me llegó un adolescente con una amigdalitis, obviamente bacteriana, pultácea, y que la madre lo que quería era tratamiento natural. Y mi respuesta fue de que yo no quería correr el riesgo de que esa infección afectara a otros órganos a futuro, porque esto se trata con antibióticos. Y la indicación mía fue antibiótico y la decisión de ella era usarlos o no, porque es una decisión de ella. Pero yo tenía que actuar como médico. O sea, en esto el criterio de ustedes es el que tiene que irlo empleando de acuerdo a lo que sepan. Son súper útiles las terapias complementarias. No las recomiendo desde el inicio si uno no tiene claro el cuadro del paciente, pero sí las sugiero cuando uno ve a personas muy sensibles o personas que pueden correr mayores riesgos, ¿ya? Pero hay que saberlas y hay que saber con qué trabajar también. Ya, profe, gracias. Cochrane, que dime. Que con respecto a la pregunta de Fernando, yo podría, por ejemplo, aconsejarle igual al paciente si está pasando por un cáncer, por el tema de las quimio, ahí sería como algo alternativo para el tema del dolor y todo eso, la medicina alternativa, como las flores de Bach que tienen, que se hacen. Mira, cuando alguien tiene un cáncer, la persona tiene que decidir cuál es su mejor alternativa, ¿ya? Y las decisiones tienen que ver con lo que vimos recién, pero no debemos dejarlo abandonado. Por lo tanto, es válido apoyarlo con terapia floral, es válido apoyarlo con Reiki, es válido apoyarlo con terapias de sanación. De hecho, la unidad de medicinas integrativas en el hospital trabaja junto en la misma ala de la unidad del dolor y cuidados paliativos, ¿ya? Porque tienen una interacción muy cercana en lo que respecta al paciente. O sea, el paciente no es un cáncer material, el paciente es una persona que está sufriendo un proceso de enfermedad que le complica lo físico, le complica lo anímico, le puede complicar lo social. Piensen en una madre que está dejando niños pequeños y tiene el tremendo temor de qué va a pasar con ellos. Piensen en un hombre que es el sostén de su familia y que van a quedar sin medios económicos
en el momento en que él fallezca. Entonces, no es una sola variable que es el cáncer. Hay que tratar el cáncer sin ninguna duda, pero hay que darle todo este resto de apoyo, y eso en el hospital lo tenemos súper claro, y esta unidad de medicina integrativa está trabajando desde hace más de 10 años, ¿ya? Y trabaja de esa manera, complementaria, ordenada. No se atienden pacientes, se pueden atender pacientes de entrada, pero para ayudarlos a salir de la emergencia, ¿ya? Pero normalmente se trabaja en conjunto, y lo que tú dices es correcto, así se hace. Y es válido conocer las distintas terapias para poder proponerlas también. Gracias, doctor. Un gusto. Perdón, me adelanté. Esta definición es importante, y también ténganla a mano, porque también es pregunta de prueba. Estamos diciendo, ¿no es cierto?, lo mismo: conjunto de teorías prácticas trasplantadas insertas en una sociedad que tradicionalmente no ha practicado esa medicina. Para nosotros, la medicina china es una medicina complementaria, lo que puede ser una medicina convencional para los chinos, ¿ya? Pero nuestra medicina tradicional no es complementaria. La medicina mapuche, dentro del pueblo mapuche, es su medicina, no es complementaria. La medicina aymara, dentro de la comunidad aymara, es su medicina, no es complementaria. Pero usar la medicina aymara en el mapuche puede ser complementario. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo entendamos. Cada pueblo tiene su propia medicina, y es respetable y es válida porque le ha servido. Las medicinas que no le sirvieron a esos pueblos, en realidad, o eliminaron al pueblo porque no sirvieron. Si no sirve, lo mata. O esos pueblos tuvieron que cambiarla por una medicina que les sirviera, que es la que tienen ahora. ¿Me siguieron la idea? Profe, Diga. ¿se escucha? A mí me quedó una duda cuando dijo que la medicina china era convencional, pero la cultura china no se podría tomar así como los mapuches y los aymaras, como una cultura igual. La Ahí cult- como que se me Mira, generó el enredo. la medicina china es medicina convencional para los chinos que la practican, como la medicina o medicina tradicional, si quieres verla desde ese punto de vista. Es su medicina, ¿ya? La medicina aymara es la medicina convencional para el pueblo aymara. Es su medicina. La llamamos tradicional porque llamamos medicina convencional a la occidental. ¿Ya? ¿Me seguiste? Eh, es que aún tengo el enredo entre como convencional y tradicional. A ver, convencional es occidental. La medicina que practicamos en Occidente en general, llamémosla convencional. Esa es definición de término. Medicina tradicional es la que practica cada pueblo para ellos. Ya, profe, gracias. Desde el punto de vista de cada pueblo, la medicina que ellos practican es su medicina convencional, porque esa es la de ellos, como la nuestra es la occidental. Ya, gracias, profe. ¿Sí? ¿La entendiste? Ahora, medicina Sí, complementaria es cuando colocamos cualquier medicina junto con la medicina convencional. Pero si yo coloco la medicina convencional más la medicina aymara en pueblo aymara, es medicina tradicional. No ya es me medicina enredé. complementaria. No es medicina complementaria. Si yo trabajo junto a un yatiri con un Ya, enfermo aymara, no estoy haciendo medicina complementaria. porque estaría aplicando la medicina del pueblo aymara, Perfecto, ¿o no? Ah, ya, perfecto, correcto. ¿Ya? ya. Son definiciones para entendernos, porque sería muy grosero decirle a una aymara que su medicina es una medicina complementaria para él, si es de él. Ya, profe.
Eso, gracias. Vamos a darle más a esto igual, ¿ya? Es un término, estoy siguiendo la idea, un término utilizado para los productos y prácticas que no forman parte de las terapias alópatas. Alópata es un término que no existe en realidad, el término que existe es homeópata, pero Hahnemann dijo que lo que no era homeópata era alópata, y en general las terapias alópatas se refieren a las terapias de la medicina convencional a la que practicamos nosotros. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta esta parte? Porque si hay mono, hay cambio de tema. ¿Vamos claros hasta acá, Profesor, niños? Diga. ¿podría repetir un poco eso, lo de Heliópata? Que no lo comprendí bien. Ya. En algún momento de la historia, la homeopatía en Alemania, que era muy fuerte, tuvo la cabeza de Hahnemann, y el término que viene desde Paracelso es que lo similar cura lo similar. El similium se refiere a que si a ti te da alergia al polvo, lo que hay que hacer es darte polvo en bajas concentraciones y ir subiendo las concentraciones de polvo hasta el momento en que tu cuerpo ya acepta el polvo y no hace alergia. Ese es el concepto de ellos. ¿Ya? Es como una adaptación, por así decirlo. Se va adaptando y ese principio está en las vacunas, por ejemplo. ¿Ya? Se va Gracias. permitiendo la adaptación del cuerpo. Ahora, Hahnemann dijo que aquello que no actuaba así, es decir, aquello que atacaba lo distinto ataca lo distinto, lo llamó alópata. ¿Ya? Yo puedo tratarte la alergia con antihistamínico, te puedo tratar la alergia con corticoides, pero lo que estoy haciendo es atacar la enfermedad. En un caso se sensibiliza al problema y en el otro se ataca al problema. El que sensibiliza es el homeópata. Lo que ataca se le denominó alópata. ¿Estamos? Sí, profesor, ¿Entendieron la gracias. diferencia? Ya. Y una tercera diferencia está en que los homeópatas normalmente trabajan bajo el número de Avogadro, bajo el mol. Porque lo que está detrás es que lo que queda es la figura espectral y lo que queda es la energía. Por lo tanto, si usted le lleva medicamento homeopático a un químico, no va a encontrar nada. Lo alópata normalmente tiene dosis de químico y tiene dosis altas de química. La confrontación entre uno y otro es que estos dicen que usan cosas muy sutiles. Una de las primeras definiciones que les puse de las medicinas complementarias, y que las dosis de la medicina alópata son agresivas. Y son agresivas para que se obtenga el efecto, y producto de ese efecto se producen también interacciones de medicamentos y efectos adversos. Profe, Veamos cómo... Diga. eh, ¿a, ¿a qué se refería con medicina complementaria? A lo que hemos estado hablando, las medicinas complementarias alternativas, en general, términos similares. Medicinas complementarias alternativas dicen que se trabaja con estímulos muy pequeños. Por eso se habla que se trabajan con energía, que se trabaja con homeopatía. ¿Ya? En Ya, cambio, nuestra medicina trabaja con productos químicos, y esos productos químicos están medidos en miligramos o inclusive en gramos. O sea, yo puedo usar 1 gramo de paracetamol, por ejemplo. Estoy hablando de gramos de química, de mol. Eh, un homeópata diría: yo disuelvo esto y lo doy en bajas dosis que el químico no lograría encontrar, y estoy produciendo un efecto, buscando un efecto para quitar el dolor de una manera similar. Y eso se usó y se trabaja, en fin, eso existe. ¿Ya? Metámonos en cómo se ve la salud y la medicina. Nunca se han comprendido de la misma manera. Oriente tiene una mirada muy filosófica, muy holística, y en cambio Occidente tiene, o se nos culpa de tener una mirada mucho más materialista, ¿ya?
Para Oriente el cuerpo y la mente es uno solo. Y esta definición tiene que ver en lo que tiene que lograr el individuo, en esta armonía mente-cuerpo. Parte, no sé si ustedes han escuchado que parte del problema que tenemos con el COVID es la disminución de la inmunidad. ¿Han escuchado eso, no? ¿O no han estado metidos en el tema? ¿Están tan metidos en la carrera que no han visto nada del problema del COVID? Sí, sí, yo he visto que las personas están disminuyendo su inmunidad La inmunidad. por el aumento de cortisol, por el estrés de estar encerrado, por Perfecto. Perfecto. algo Tú mucho. tienes, ese es el tema de fondo. El estrés, el estrés es súper bueno. Tener un estrés de la clase para poder entrar a la clase es súper bueno. Pero una vez que entramos a clase nos relajamos, ya estamos y fluyamos. Pero vivir constantemente en estrés te genera una disminución de la inmunidad. Y la mejor medicina para mantener una buena inmunidad es la felicidad. Y la felicidad se logra estando satisfecho con lo que uno está haciendo en el momento que lo está haciendo. O sea, sean felices permanentemente haciendo lo que están haciendo. No se estresen de más. Insisto, el estrés es válido. No les digo relájense, no estudien nada. No, estudien y estudien con cierto grado de estrés para poder aprender. De acuerdo. Pero la permanencia del estrés te va a quitar inmunidad. Y la caída de la inmunidad te va a generar problemas que tienen que ver con las infecciones, con el cáncer y con una serie de otras patologías, inclusive las crónicas metabólicas. Por lo tanto, todo lo que nos estresen, deberíamos, estrés permanente, les insisto, deberíamos evitarlo. Y debería haber una conducta social que le permita a la sociedad toda estar tranquila sin estrés. Es obvio que cuando dicen tienes que estar encerrado y no tienes nada más, y cuando no tienes recursos y necesitas alimentar a tu familia, al estar encerrado te aumenta el estrés. Y saber que sales a la calle y te pones en riesgo también te aumenta el estrés. Que es muy distinto poder decir, tengo la tranquilidad, estoy en mi casa, estoy conectado a través del sistema, puedo ver películas, puedo tocar el piano, puedo leer, puedo conectarme con otros amigos, puedo ver a otra gente a través del sistema aunque esté encerrado. Entonces, ahí hay valoraciones que tienen que ver con lo primero que partimos, estilos de vida. El estilo de vida lo crea cada persona, de acuerdo a su biología, al medio ambiente, a la cultura, a la sociedad, en fin, pero es algo personal. Y la buena noticia es que ustedes todavía están en capacidad de crear su propio estilo de vida. La mala noticia es que la psicología nos dice que a los 34 años estamos fijando la personalidad y vemos el mundo a partir de ahí, como ya lo hemos visto. O sea, aquellos que vemos la vida para disfrutar la vida, para aprender de la vida, que vemos los problemas como algo que nos está ocurriendo mientras nos está vivo, pero que mientras estamos vivos podemos hacer muchas cosas. Aquellos que comprendemos que las expectativas jamás se van a cumplir porque nadie tiene expectativas tan bajas para que se le cumplan, por lo tanto disfrutamos de todo lo que llega, vamos a tener ese estilo de vida y vamos a envejecer con eso. Aquellos que reclaman, que se frustran, que nada les resulta, que todo está en contra de ellos, van a aprender de esta manera y van a persistir en eso. Por lo tanto, el estilo de vida hay que crearlo desde ya. Esa es una recomendación para ustedes. Me salió un poquito, discúlpenme de lo que es la clase, pero es una recomendación válida. Los orientales, volviendo a lo mismo, consideran que uno es un todo. ¿Ya? Y nosotros, cuando partimos en la alta edad media, con las escuelas de medicina en diversas partes de la Europa,
buscaban sanar no solo el cuerpo, sino que el alma, porque esto es un principio de armonía. A ver, permítanme darles una explicación gráfica para entender esto. Es muy distinto manejar un auto que conoces, después de haber dormido bien y estando tranquilo y feliz por un camino que conoces y que te dirige a un lugar que tú quieres ir, que manejar un auto que tú sabes que tiene panas, que no lo conoces bien, absolutamente alcohólico en una noche de lluvia donde no hay luces por un camino que no sabes. Son dos cosas absolutamente distintas. El tema no solamente depende del cuerpo físico del auto, depende de la condición del chofer que maneja el auto. Sus pacientes pueden tener el mismo diagnóstico, pero van a percibir la enfermedad de maneras distintas. Van a recibir los medicamentos de maneras distintas. Van a recibir la conversación con ustedes de una manera distinta. Y eso es importante que lo tengan ustedes siempre en la interacción que hagan. Cuando aprendan a hacer historias, cuando aprendan a llevar la terapéutica adelante, siempre tengan ya diagnosticado la persona que tienen enfrente. Si la persona escucha más o si la persona requiere ver, y ahí van a tener que tener exámenes que mostrarles, o si la persona requiere más contacto físico, o si la persona es porfiada per se de entrada y no les va a entender, para que no se gasten tratando de explicarle. Tengan presente eso, porque esto tiene que ver con estas armonías de cuerpo y alma. Los orientales siguen exactamente igual. Para ellos el todo es el todo, la persona no es un trozo de cuerpo o un trozo de enfermedad, es una totalidad dentro de un ambiente social. Nosotros en Occidente, nuestra ciencia nos permitió ir determinando cosas y empezamos a eliminar estos principios. Les insisto, no estoy contra la ciencia, soy hijo de la ciencia, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero creo que requiere la complementariedad de este otro tema que nos perdimos. Y la revolución científica, esto se los dije ya en el siglo XVII, tuvimos cambios sociales, intelectuales, científicos, pero transformamos nuestra medicina en una división de cuerpo y mente. Y se nos olvidó estos principios holísticos que nos llevaron al desarrollo científico. Lo holístico, la integralidad del todo es fundamental para el manejo de los pacientes. Por lo tanto, nos quedamos en el paradigma de que lo real era el cuerpo y cualquier cosa que no le encontráramos una base fisiológica, llegamos a creer que era irreal. No se olviden que tenemos una deuda brutal con la psiquiatría, que lo que se le hizo a los enajenados mentales en siglos pasados fue vergonzoso, que el desarrollo de la psiquiatría costó meterla dentro de lo que era nuestra medicina, porque no se constataba. Y por otro lado tenemos el absurdo que hemos utilizado los rayos X y hoy en día utilizamos la ecografía, que en realidad son cosas que no se ven. Vemos la placa, ¿de acuerdo? Pero no vemos los rayos. Tenemos un aparato que genera rayos, pero hoy en día trabajamos con escáner y hacemos resonancia nuclear magnética y sabemos que existe, pero no la vemos.
Entonces, sáquense, usen la ciencia, fundamental, exijan la información científica, pero no se queden exclusivamente con la ciencia. No se olviden que estamos trabajando con seres humanos. No solo dedíquense a la enfermedad física. Aunque la tecnología les permita hacer diagnósticos extremadamente certeros. Claude Bernard habló de un medio interno, ¿ya? Y abrió la fisiología y la histología a partir de su concepto, ya en el siglo XIX. Y nosotros hoy en día entendemos que, y aquí me estoy metiendo en lo que es la medicina complementaria, que no podemos hablar solamente de la matriz intracelular. La basura que ustedes generan en la casa tiene que sacarse de la casa para que se lo lleven los recolectores de basura y ser depositada en otra parte. Lo mismo empiezan a pensar desde ya de la relación que hay entre lo intranuclear, lo intracelular y lo extracelular. Hay una relación continua y eso hoy en día tenemos que verlo como un todo. Bueno, me adelanté. Lo que entra en una parte entra en otra y entra en otra. Lo que la orina que se va por el baño proviene del agua que bebimos. Hay una relación entre orina, ser humano, agua, orina que se va por el baño, agua que tomamos. Es una integralidad de todo, no están separadas. Y hoy en día sabemos que además hay interacciones de todo tipo. Hay señales eléctricas, hay mediadores químicos, hay información que ni siquiera sabemos cómo se conduce. Esto está cambiando mucho, mucho, permanentemente. Probablemente lo que yo les estoy diciendo ahora van a tener que complementarlo cuando se reciban. Para darles un solo dato de lo que yo viví, para nosotros la neurona transmitía en conducción eléctrica a través de los axones. Hoy en día sabemos que son las corrientes discontinuas, las corrientes alternas, las que viajan a través de los axones, pero sabemos que a través de la glía hay corrientes continuas. Y que las corrientes anticontinuas son las que tienen que ver con la reparación fisiológica. Entonces, esto es, les insisto, usa la información científica, pero no nos quedemos solamente en el paradigma científico cuando trabajemos con los pacientes. Cualquier alteración de la regulación fuera de la célula tiene consecuencias dentro de la célula o dentro del núcleo. La información que me llega por la televisión puede estar entrando a núcleos celulares y con la caída de la inmunidad generar información que lleve a determinados tejidos en determinadas condiciones a tener alteraciones de las divisiones celulares y generar cáncer. Todo tiene relación con todo. Por lo tanto, la vida es una integración coherente de información y de conciencia. Si yo estoy en el aquí y ahora, consciente, brutalmente consciente, puedo manejarme mucho mejor que desde la inconsciencia de la crisis de pánico, de la angustia o del temor.
Cambiemos. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? Aquí nos vamos rápido. Reconoce el derecho ciudadano igualitario, en fin, dice que el Ministerio ha definido e implementado intervenciones dirigidas a reconocer las prácticas complementarias. Y de hecho, tiene decretos que reglamentan el ejercicio de práctica médica alternativa como profesiones auxiliares de la salud. O sea, nuestro Ministerio de Salud dice que desde el punto de vista médico y de la regulación y del derecho, se pueden hacer medicinas complementarias. Y entrega su definición. Mucho de esto es lo mismo que hemos visto. Prácticas médicas alternativas, propósito recuperar, mantener, incrementar el estado de salud, bienestar físico, mental, procedimientos diferentes a lo propio de la medicina oficial. Medicina oficial, medicina occidental, es lo que hemos estado hablando. Y dice que las prácticas médicas alternativas podrán denominarse indistintamente como prácticas médicas alternativas y complementarias. Aquí, al final, les voy a entregar una definición que las diferencia. Y habla, fíjense ustedes, se ejercen de modo coadyuvante auxiliar de lo anterior. Y reconoce a la acupuntura, a la homeopatía, a la naturopatía como auxiliares de la medicina, a través de decretos. Les voy a regalar otro ejemplo de cómo se usa, porque este es muy entretenido. Desde neurología me llegó un joven que hacía crisis convulsivas por epilepsia en forma permanente y estaba con altas dosis de anticonvulsivantes, estaba siendo tratado con 3 medicamentos en dosis altas. Y de la historia de él, lo que encontré es que él tenía mucho temor a las dosis que le daban y normalmente estaba subtratado, o sea, tomaba menos medicamentos. Le hicimos 2 sesiones de medicina, lo tratamos con terapia floral y lo que buscamos conseguir fue que le creyera a su neuróloga tratante y que aceptara, perdiera el miedo y tomara la dosis que correspondía. Después de 2 sesiones, él empezó con las dosis que eran pertinentes, se lo devolvimos a neurología, siguió su tratamiento de epilepsia, porque ese es el tratamiento de la epilepsia, y la participación nuestra fue ayudarlo a recuperar un paciente. Sin la intervención nuestra íbamos a seguir con ese paciente en deterioro. O tendríamos que haberlo mandado al psiquiatra y a ver una psicoterapia y pasar 5 años en tratamiento. A esto es lo que nos tenemos que dedicar nosotros como medicinas complementarias. ¿Tienen preguntas, niños? Profe, ¿podría explicar lo de la matriz? Que me confundí. La matriz viviente se refiere a que tú tienes una integralidad en el cuerpo. Todo tu cuerpo es una unidad, incluida tu mente, incluida tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. No están separados. La división que hacemos cuando estudiamos, la división que hacemos cuando pequeños, ¿no es cierto?, que les enseñan, hoy en día creo que se llama lectura o castellano o literatura o geografía o historia, y que nos hacen esa división en la ciencia, explicando las matemáticas por una parte, la biología por otro, la química por otro. En realidad son divisiones artificiales que nos permiten estudiar, que nos permiten aprender, pero la vida como todo es uno solo. La historia y la biología van juntas. La historia de la biología tiene que ver con los procesos que han vivido las personas. Y esta matriz viviente que somos nosotros está integrada a este todo. No somos un órgano por separado. No somos un líquido extracelular
sin contacto, a través de la membrana. No piensen la membrana basal como una barrera. Es una unión entre un líquido extracelular y un líquido intracelular. No piensen las membranas nucleares como una barrera. Es una unión que está teniendo dentro de una continuidad, dentro de un todo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en una parte del cuerpo le está afectando a todo el cuerpo. La información que estamos entregando en una parte está llegando a todas las partes. Entonces, entender la matriz viviente como un todo implica sacarnos el paradigma de la división y de la disociación. Alguien no tiene una fractura. Hay un hueso que tiene una fractura, que requiere un traumatólogo, que requiere ser alineado y dejar de la mejor manera esa porción del hueso. Correcto. Puede requerir cirugía, está correcto. Pero la persona está teniendo una serie de interacciones en relación a la fractura. Pueden ocurrirles embolías grasas producto de la fractura, que la entendemos desde lo macro, pero la fractura está entregando información también a otras partes del cuerpo, no solo al cerebro, no solo a la emoción. Está entregando información a su hígado, está entregando información al corazón. Ese término tan recurrido de pronto, de que me llegó a doler la guata. Y es verdad, el área abdominal tiene más mediadores de información de emoción que lo que tienen otros órganos, incluido el cerebro. O sea, es real. Por eso la colonopatía funcional, el trastorno digestivo funcional, el colon irritable es cierto. Tiene que ver con mediadores y esos mediadores provienen de distintas partes. Entonces, entendamos, lo que quiero que les quede como la idea de matriz viviente, es que es un todo coherente, que lo podemos trabajar por separado, de acuerdo a nuestra medicina occidental, correcto. De acuerdo a nuestra medicina científica, vamos a aplicar terapia, pero de acuerdo a lo que le ocurre al individuo, es un todo el que está viviendo. Y esa matriz viviente recibe mediadores, informaciones eléctricas, químicas, de todo tipo, inclusive energéticas. Si no, piensen en lo que sucede o lo que les sucedió a las personas que fueron expuestas a radiaciones nucleares por bomba atómica. O sea, siempre esa matriz es una sola. Hacemos distingo para poder trabajar, pero pensémoslo globalmente. Nuestro problema es en el barrio donde vivimos, nuestro problema es la ciudad donde vivimos, pero el problema que tenemos hoy en día es un problema del mundo entero, es un problema de la Tierra. El problema de la Tierra es un problema ecológico que nos está afectando a todos. Si no nos damos cuenta de eso y lo pensamos desde nosotros mismos y nos encerramos en nosotros y colocamos fronteras para aislarnos nosotros, vamos a tener problemas con el todo. No digo que no trabajemos en lo nuestro, tenemos que ser responsables de lo nuestro, pero pensando en el todo. Ya, profe, gracias. Un gusto. Bueno, esto es lo que se hace en el país y se hace homeopatía, acupuntura, naturopatía, quiropraxia, sintergética, terapias florales, apiterapia. Por favor, no me pregunten qué son cada una porque obviamente son muchas y no las conozco todas y no me gustaría decir algo que no corresponde. Puedo contarles de algunas. ¿Ya? Menos compleja el reiki, la aromoterapia. Y como todas las medicinas trabajan en forma complementaria, inclusive nuestra medicina convencional, tratamos de hablar de que la medicina tiene que estar integrada en una sola. Bueno, yo les dije, esto vamos a tratar de pasarlo rápido, porque esto es como lo define el ministerio, y dice que hay sistemas médicos integrales, de mente-cuerpo, prácticas biológicas, en fin.
Esto no lo vamos a preguntar. Decimos que sistemas integrales son la medicina tradicional china, la antroposófica, la homeopatía, la medicina ayurveda. En la tradicional china hay distintas cosas. Inclusive hay un tipo masaje. La antroposofía, que proviene de la gente que se dedicó a esto, tiene que ver con una forma filosófica y espiritual que integra lo científico. La homeopatía fue lo que hablamos al principio, de lo semejante cura lo semejante. El Ayurveda viene desde la India, está sustentado en los Vedas, en los libros de los Vedas, que son libros de historia, religión de la India. Por lo tanto, esto tiene que ver con su forma de ver la vida, con su filosofía, con su religión y con la sociedad. Cuando hablamos de medicina de cuerpo-mente, tienen que ver con lo social, lo económico, y hay una serie de técnicas que permiten ir trabajando lo mental, ¿ya? La imaginación, trabajo de imaginería es espectacular. Hay libros que trabajan con esa información que inclusive permite recuperar musculatura. Alguien lesionado que no se pueda mover, por ejemplo, puede estar trabajando desde la imaginación. Si se acuerdan, una de las primeras escenas de la película Kill Bill de Tarantino, cuando Uma Thurman estaba en la camioneta haciendo imaginación para mover el Ortejo Mayor. No sé si se acuerdan. Ella trabajó con imaginería. Ya se puede trabajar con hipnosis, con musicoterapia, en fin, hay distintas técnicas. Hay prácticas biológicas en que se usan hierbas, alimentos, inclusive vitaminas, sistemas dietéticos, terapias florales, la naturopatía. En realidad hay muchas terapias florales. Bach es el que pone, es súper interesante leerlo. Bach era un médico inglés de muy alto prestigio. Y Bach, como provenía de Gales, él viajó a sus Gales y dijo que qué pasaba con la gente de allá que trabajaba con flores y se metió en un sistema que llevó su nombre. Hay manipulaciones basadas en el cuerpo, hay prácticas manuales, manipulación osteopática, la quiropraxia, por ejemplo. Hay terapias de masaje, hay distintos tipos de masajes en el mundo. Yo les puedo hablar del tailandés, por ejemplo, que es un masaje que solamente lo practican las mujeres porque tiene un ritmo que tiene que ver con el tipo de energía yin del femenino, ya donde ellas están haciendo el yin a partir de una alineación de chakra y lo están transmitiendo como masaje. En fin, como les digo, hay mucho de esto. Hay medicinas basadas en la energía, la interacción de los campos magnéticos. ¿Ya? Hay un animalito en la naturaleza, la salamandra, que está siendo objeto de investigación porque en las amputaciones es capaz de recuperar absolutamente su extremidad perdida, como la cola de los lagartos, pero en este caso estamos hablando de una pierna. Y lo que se han dado cuenta es que hay un tipo de corrientes magnéticas que están utilizando la salamandra. Y esto, si lo llevamos, si lo exploramos y lo estudiamos, y nos permitiría ayudar en lo que son este tipo de situaciones en los seres humanos. ¿Ya? Y se habla de las energías del biocampo. Energía del biocampo, nosotros tenemos corriente eléctrica. La corriente eléctrica la podemos medir a través del electrocardiograma, el electroencefalograma, eso, el electromiogramas, las electromiografías. Hay corriente eléctrica, si hay corriente eléctrica, hay campos magnéticos. Si hay campos magnéticos, se pueden trabajar con ellos. ¿Ya? Y a eso se refieren este tipo de medicinas. Se trabaja con los campos que rodean y penetran el cuerpo humano, que fue lo que les estaba explicando, y aquí está el qigong, el reiki, la medicina sintergética.
Y hay otros que utilizan campos electromagnéticos, campos de corriente, inclusive se puede mezclar campos de corriente con acupuntura, hay quienes lo practican de esa manera. Pero en general yo lo que quería mostrarle en esa pasada, y por eso fue rápida, hay una serie de cosas, hay muchas. Y aquí lo válido científicamente es decir, ¿qué sirve? ¿Qué cosa sirve? ¿Qué cosa llega a esta población que les sirva y qué cosa no les sirve? Para lo que les gusta en el paté foie, estos son paté foie húngaro, en un mercadito. ¿Por qué se está usando medicinas complementarias alternativas? Esta es la pregunta que se tienen que hacer ustedes como futuros médicos. ¿Qué pasa? Que nuestra medicina es tremendamente exitosa, ha prolongado la vida, ha eliminado los grandes riesgos de la natalidad. Hablamos antes de que había mortalidades infantiles de 100. Hoy en día estamos hablando de mortalidades infantiles de 5 puntos y tanto, donde ya hay incompatibilidad con la vida. Entonces, ¿por qué la gente, pese a nuestra muy buena medicina, se está orientando a esto otro? Lo primero es que nuestra medicina está cada vez más cara. Aquí hay un tema económico de los que no tienen plata. Y los países en vías de desarrollo, los países africanos, los que tienen menos facilidad para entrar a la medicina alopática, utilizan mucho más estas medicinas. Pero, el problema que estamos viendo es que las personas de mejor ingreso socioeconómico son los que están usando esta medicina. O sea, si bien es cierto que se utilizan porque son más baratas, no es menos cierto que las personas que tienen mayor acceso a la cultura y al dinero las están prefiriendo. Y esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué? A ver, espérenme un poquito que algo puede ocurrir. Ya, me estaba pidiendo algo de energía el equipo. Las personas con mayor educación y mejor nivel socioeconómico están prefiriendo estas medicinas complementarias alternativas. Otro argumento que tiene la OMS es que la esperanza de vida, y conociendo algo que les dije al principio, que los medicamentos tienen un problema de interacción y tienen un problema de efectos adversos, la gente empieza a preferir para cuidarse y conservarse este tipo de medicina. Y también para los que tienen algunas enfermedades porque es menos invasiva. Hay enfermedades que son brutalmente ricas en medicamentos. Lo que llamamos las enfermedades del colágeno, las colagenopatías, por ejemplo, requieren medicamentos muy tóxicos para poder detener el problema. Y muchas personas lo complementan con estas medicinas. Me sigo adelantando. Hay una mayor preocupación sobre los efectos colaterales o adversos. Cuando partimos con los antihipertensivos, por ejemplo, utilizamos un bloqueador alfa como la metildopa, que tiene muy pocos efectos adversos. Hoy en día utilizamos un bloqueador beta como el losartán,
que provoca problemas de irritación bronquial y cuadros semejantes a broncoespasmo y provoca tos, o utilizamos enalapriles o amlodipinos que provocan, siendo súper buenos en el efecto, pero provocan aumento de volumen de extremidad. Entonces tenemos un paciente desde la presión súper bien conservado, pero que está súper preocupado porque tiene las piernas hinchadas y necesita cambiar de nuevo los zapatos. Entonces, ese tipo de situaciones lleva a que algunos prefieran estas cosas. Hay personas que no toleran las estatinas, por ejemplo, y hay que tocarles el colesterol. Ya además, hoy en día tenemos mucha información y las personas llegan con información. Las personas llegan con la última información a la consulta del médico, a discutirle las indicaciones, ¿ya? Porque están accediendo a las páginas y como tú no sabes qué tipo de paciente te va a llegar ni de qué enfermedad se trata, y él sí sabe su enfermedad, él la busca y te llega a discutir las propuestas. Entonces tienen una mayor información, saben de medicamentos y a veces que te llegan diciendo, mire, no quiero tomar esto, ni esto otro, quiero que me den una cosa distinta por todos estos motivos. Y este motivo es triste, quiero que lo sepan, que sepanlo desde ya, y les insisto en la forma en que ustedes tienen que aprender medicina. Hay un deterioro en la relación médico-paciente. Esto tiene que ver también con haber llevado nuestra medicina hacia la judicialización, tiene que ver con los seguros. Y hoy en día el médico no está viendo a alguien que sufre, que viene a pedirle ayuda, sino que muchas veces está viendo a un posible enemigo que lo pueda denunciar. Y esto es triste porque en la relación médico-paciente uno lo que espera es que el paciente le entregue su verdad y se desnude no solo de cuerpo, sino de alma. Y hay un tema que ellos ven que no nos importa lo que le pasa en su entorno. Y lo que le pasa al entorno es importante. Hay veces que los adultos mayores se les da mucho medicamento y se producen confusiones de medicamentos porque además no ven bien. Y además porque estamos haciendo la medicina a toda carrera. Así que ustedes, por favor, jóvenes, tengan esto en mente para no caer en esto y ser artistas de la medicina, con base científica y abierto a todo. Profe, disculpe, Dígame. tengo a un compañero en el grupo de curso que dice que lo puede aceptar, por favor. ¿Quién se quedó afuera? El Gabriel Hermoso. Gracias, profe. ¿Y por qué se quedó afuera el Gabriel Hermoso? Dice que tuvo un problema que se le cayó. Ojalá que no se haya perdido las recomendaciones, si no insistan ustedes y trabajen, por favor, como curso sobre eso. Trabajenlo muy amablemente, muy empáticamente, muy amorosamente, pero también muy duramente entre ustedes cuando se den cuenta de que se están olvidando que la persona que llega es alguien que tiene dolores, que tiene tranca, que tiene ignorancia, que no sabe, que tiene miedo. Y es válido decirnos entre nosotros, oye, se te está olvidando esto, se te está olvidando que estás con un tipo que sufre. Así que esto de la despersonalización, y además nosotros no estamos escuchando, estamos haciendo diagnóstico en base al laboratorio y no estamos viendo a la persona completa. No digo que no hay que usar laboratorio, hay que usarlo, de todas maneras. Nos ayuda pero montones. Pero no nos olvidemos que vamos a trabajar con personas. Y además hay pacientes que han tenido malos resultados en su tratamiento. Nuestra medicina no es 100% certera. Nosotros nos basamos en la ciencia, pero nuestra medicina no es científica. Si fuera científica, el 100% de las veces daría el mismo resultado. Y no es así.
hay muchas personas que tienen temores y muchas personas que no nos creen porque no han tenido buenas experiencias de otras personas que sí han recibido tratamiento y no les ha resultado. Hay estudios etnográficos que dicen que se buscan la obtención de beneficios terapéuticos evitando la toxicidad, que fue algo que yo les dije respecto a los adultos mayores, que de pronto trato con terapia floral y no con medicamentos, y que prefiero evitar los hipnóticos porque a veces, no a veces, las benzodiazepinas en general provocan amnesia, que forma parte de su efecto, que es útil, pero que en los adultos mayores los empieza a preocupar de que pueden empezar con síntomas de Alzheimer. Y finalmente hay personas que las prefieren porque las prefieren, ¿no? Y también son válidos, también son pacientes. En este caso es lo que yo les comenté de la madre que llevaba al niño con amigdalitis y que yo insistí en que tenía que usar antibióticos. O sea, en este caso, si ustedes consideran que lo químico es lo que deben usar, no tengan ninguna duda de usar lo químico, porque eso es lo que corresponde. Si ustedes consideran de que puede ser adecuado usar otras terapias, si tienen un paciente con cáncer que presenta dolor, que está con ayuda y que además considera que su energía podría subirse, aumentarse a través del Reiki, bienvenido, indíquenle Reiki, búsquenle un reikista serio, alguien que de verdad sea reikista y que lo pueda ayudar, y qué bueno que lo pueda ayudar. Esto tiene que ver con un informe que hicieron Francisco Aido y Juan Granado en Chile el año 2000. Y estos son estudios de Chile. Dice que se busca mejor calidad de vida, que hay dificultades en el acceso a la medicina alópata, y eso es cierto. En nuestro país tenemos problemas para entrar a la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema. Hay lo que les decía antes, el deterioro de la relación. Ustedes son una generación que puede revertir esto. Y hay insatisfacciones de los pacientes porque ellos están hablando de su vida y nosotros le estamos hablando del hígado. Y alguien se puede caer diciéndole, bueno, pues a usted se le ocurrió tomar, ahora había las consecuencias. En circunstancia de que por algún motivo lo hizo, venía desde la biología, venía desde los estilos de vida, así fue su ambiente, así fue su vida, y ahora lo que nos está pidiendo es una ayuda para estar menos mal. ¿Ya? O decirle al diabético, bueno, a usted se le ocurrió comer lo que quería, a usted se le ocurrió engordar. Uno le puede decir muy duro, ¿ya? A alguien, yo te lo puedo decir, mi forma de decirle, por ejemplo, a alguien que se presenta de esa manera es, a ver, ¿para qué me vienes a pedir ayuda a mí si no me vas a hacer caso? Tú no le has hecho caso a nadie y no me vas a hacer caso a mí. No nos compliquemos. ¿Estás disponible para hacer esto? ¿Estás de verdad disponible para dejar el pancito, para dejar el pastelito, para no salir arrancando la casa porque te dio hambre y quieres comer? ¿Estáis disponible para eso? ¿Sí o no? Y una vez que está ablandado de esa manera, trabajemos. Pero no decir, ¿sabéis qué? Yo no atiendo gente diabética porque usted hace lo que quiere, no vaya a seguir haciendo lo que quiere y tú te arréglatela nomás y ahora esta cuestión no tiene vuelta. O sea, son maneras distintas. Ustedes pueden ser muy brutales y duros en lo que digan, pero siempre que lo que vaya detrás de lo que quieren hacer es el bienestar del paciente. Y bueno, lo vimos, los resultados insatisfactorios. Eso les va a ocurrir, nos ocurre a todos. Hay personas que no están conformes y está bien, es forma de ver la vida de ellos. Pero estamos teniendo un problema de pérdida de confianza. Y tenemos un problema con los costos. En su forma final de ellos, esto fue un estudio de conocimiento y utilización de la satisfacción de las medicinas complementarias que se pidió el año 2012. Y fíjense lo que encontraron. Un 55% de los investigados utilizan medicinas complementarias alternativas y el 45% no las utiliza.
Pero los quintiles de mayor poder económico son los que tienen una mayor tendencia a usarla. Y también utilizan medicinas complementarias que son algo más caras que las otras. Las mujeres las usan más, los hombres obviamente las usan menos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Si no preguntan ¿Por qué? ustedes, pregunto yo. Yo pregunto por qué. ¿Por qué qué cosa? ¿Por qué las usan menos los hombres y más las mujeres? Los hombres tenemos una dificultad mental en aceptar de que nos podemos enfermar. Y tenemos una mayor dificultad mental en pedir ayuda. Es como ser macho, ser duro y aguantártela nomás. La mujer desde pequeña, a partir de su ciclo menstrual, a partir de su gestación, perdón, no la gestación de ella como persona, sino que de su capacidad de gestación, siempre va a estar en contacto con lo médico y siempre va a estar en una visión de prevención, ya que el hombre usualmente no la tiene. Hay un tema acá que es central. Esto es tan brutal que cuando se establecieron los consultorios que atendían a partir de el final del horario del trabajo, o sea, a partir de las 6 de la tarde, para que consultaran los hombres, porque supuestamente los hombres trabajaban y no iban a consultar porque estaban trabajando. Por lo tanto, a partir de las 6 de la tarde los consultorios abrieron dirigidamente hacia los varones y los varones tampoco fueron. Ahí hay un tema cultural, mental, de cómo se ve el hombre a sí mismo. No, mi pregunta es, ¿qué les parece estos porcentajes de 62-47? Yo pienso que es muy acertada. Nenes, 62 más 47 no da 100%. Mm. Yo sé por qué. O ¿Por qué? creo ¿Por qué? que sé por qué. Porque como usualmente las personas, los hombres no van a consultar, entonces por eso mismo no se puede saber porque no estamos viendo la totalidad de las personas, sino que un cierto porcentaje. No sé si me... Siempre se trabaja con muestras. Yo lo que te digo es que tenemos dos grupos, hombres y mujeres. La suma total debe dar 100%. Y esta suma total da 109%. Y la respuesta para esto es porque alguien escribió mal un número. Y no tengo claro si esto es 52 o si esto es 37. ¿Ya? A lo mejor, tal vez sea 52 a 47 y quedamos ok. Ahora, ¿por qué menos los hombres? Porque además las mujeres van matando a los hombres en la medida que pasa la vida. Nacen más varones y se van muriendo más varones y alrededor de los 30, 40 años empiezan a haber más mujeres y en la medida que avanza la vida cada vez hay más mujeres en esos grupos de edad. Profe, Dime. tal vez ese porcentaje se refiere a que del 100% de las mujeres entrevistadas o que se le hizo la encuesta, el 62 ocupa la terapia y del 100, el 47 al hombre, entonces tal vez a eso se debe, como no la No, concordancia de la suma, ¿no? no, se refiere al grupo hombre-mujer. Hubo algo En conjunto. que no nos quedó claro, ¿ya? Ya. Bueno, en Chile dice que lo que más se usa, de acuerdo a ese estudio, fue el yoga. La fitoterapia tiene que ver con el uso de plantas medicinales. La homeopatía, el reiki, el biomagnetismo, la naturopatía, son lo que más frecuentemente se utiliza o se utilizaba en el momento del estudio en Chile. Y lo usaban para problemas de salud físico, para prevenir situaciones de estrés, angustia, ansiedad, estados depresivos. Y el 51% de ellos tenían consultas médicas previas. O sea, son personas que tienen diagnóstico, que saben lo que les pasa y van a pedir ayuda y tal vez algunos de estos estaban con tratamiento, con antidepresivos, con ansiolíticos,
¿ya? Pero un 41% lo usa sin diagnóstico previo. A mí, particularmente, cuando hay intervención médica, esta cifra no me gusta. Pero no me olvido que partimos diciendo yoga y el yoga lo practican muchas personas sanas. El reiki lo practican muchas personas sanas. O sea, no hay una intervención médica directa. Lo que me asustaría es que personas que tengan diagnósticos complejos no se traten médicamente con nuestra medicina convencional. Eso sí que a mí me parece como médico que no debería darse. A los que le toque uno de los temas que vimos al principio, se van a meter en eso. El nivel de satisfacción de usuario, 60% dijo que estaban satisfechos. En el 35% la terapia no solucionó nada, pero se sintieron satisfechos porque sintieron que le hacía bien. Produce bienestar psicosocial. Este es el dato. La satisfacción de esta medicina es porque producen bienestar. Se siente bien. Y la gente las conoce. O sea, en general la gente sabe a lo que va. Lo cual es bueno. Y las personas que no la utilizaron dicen que no la han tenido necesidad o no sabían de que existían o que son muy caras. Un 12% dice que le basta con nuestra medicina convencional. Y un 11% tiene desconfianza de estas cosas. Pero los principales motivos es porque no tienen necesidad ni conocen la existencia. Por lo tanto, hay un porcentaje alto de la población que la usa y además un alto porcentaje considera de que no necesita que esté científicamente corroborada porque es útil. Para una parte de la población importante le sirve. Bueno, hemos visto que tenemos una visión científica, que es exacta, que es objetiva, y una visión que es más intuitiva, que es ancestral, que viene de los pueblos primigenios. Y esto es una pregunta para ustedes. ¿Qué hacemos en un mundo donde nuestros paradigmas científicos los usamos para la obtención de tecnología, pero que nos sirven para la toma de decisiones, porque la toma de decisiones es emocional? ¿Qué hacemos con esto? Estimados alumnos de medicina que están entrando a esta fascinante carrera y a esta fascinante vida. ¿O están muy agotados para pensar? ¿Cómo se las arreglan ustedes para tomar decisiones de amor utilizando la ciencia? Yo creo que ocupando igual la opinión del paciente. O sea, no todo gira en torno únicamente a la ciencia, sino también, como usted decía, estamos tratando con personas que sienten, que tienen emociones, que tienen sentimientos, y también tenemos que considerar eso. Decisiones científicas. Las personas eligen en base a decisiones emocionales. Y la ciencia lo que nos tiene que ayudar, la ciencia lo que nos tiene que ayudar es a dar buenas alternativas y buenas sugerencias y buena opinión creíble. Pero tenemos que saber que al frente tenemos a alguien que no está buscando la ciencia, sino que está buscando ayuda.
Bueno, digamos, ¿les quedó claro lo que es convencional alópata? ¿Están ahí o se perdieron? Profe, Dime. a mí siempre me queda la duda entre esos dos. ¿Podría explicarlo, por favor? De acuerdo con los homeópatas, ¿ya? Y lo que dijo Heinemann, alópata es lo que cura agrediendo el problema. ¿Estamos? Cuando yo digo homeopatía, digo lo similar cura lo similar. Cuando digo alopatía, estoy haciendo una confrontación, una guerra, estoy atacando el problema. Cuando hablo de medicina convencional, hablo de medicina occidental. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Como nuestra medicina occidental trabaja con fármacos, se habla de que es una medicina alópata. ¿Ok? Profe, Dime. ¿se puede decir que son sinónimos? Yo te diría que no lo uses como sinónimo, sino que más bien entiéndelo como sinónimos, ¿ya? Pero medicina convencional es la medicina, nuestra medicina occidental que practicamos, porque alguien te puede decir, sí, pero no usamos solamente medicamentos a pura alopatía, ¿ya? Alopatía fue un término despectivo que generó Hahnemann. Ah, ya, profe. Gracias. Profe, y cuando ¿Sí? dice, digamos, convencional, para nosotros es convencional la medicina de acá, pero digamos Sí, para los chinos va a ser convencional su medicina. por Entonces, supuesto. respecto desde el punto de vista que uno lo tome desde donde uno está ubicado geográficamente y todo eso influye, ¿o no? Has dicho algo maravilloso. Has dicho algo maravilloso que te juro, estás abriendo un mundo que yo no se los quise tocar, pero todo depende, todo, absolutamente todo depende del punto de vista del observador. Ya. Cuando Eso, partí profe. hablándoles de la mecánica cuántica, que les dije que era probabilística, es porque en la mecánica cuántica el observador es parte, no está aparte. El observador no es como en nuestra ciencia que yo hago el experimento y el experimento ocurre solo. En la mecánica cuántica el observador es parte del experimento y va a depender de cómo se vea. Y lo que tú estás diciendo es exactamente eso. Nosotros somos, desde el punto de vista del observador, los que vamos a definir lo que sucede. Si nosotros somos extremadamente rígidos en nuestra ciencia, vamos a verlo desde nuestro punto de vista. Si nosotros estamos abiertos al punto de vista del observador, vamos a verlo desde el punto de vista de él y vamos a abrir nuestro bagaje y la experiencia que vamos a tener va a ser mayor y el éxito profesional que vamos a tener va a ser mayor. Mm. Así que cuando te dije que era excelente, por eso te lo estoy diciendo. Gracias, profe. Complementario es cuando utilizamos las medicinas juntas. Alternativo, término que no me gusta y no me gusta, lo encuentro peligroso, es cuando alguien utiliza una medicina complementaria sin incorporar la medicina convencional. O sea, yo la uso en vez de esta otra. Alguien me dijo que era bueno hacerme una friega con cabezas de mosca para el cáncer. Y no me trato con nadie y me uso nada más que la friega cabeza de mosca. O sea, eso como medicina alternativa me parece altamente peligroso. Y medicina integral o integrativa es a lo que se tiende a hacer como medicina en que une todo, en que une la convencional con la complementaria. Es el ideal que deberíamos llegar. Tener en nuestro bagaje toda la disponibilidad para usar los mejores recursos en su momento. ¿Les quedan claras estas definiciones? Esta es pregunta de prueba.
Alternativo es cuando lo uso en vez de otro. Punto. Profe, es que el complementario y el integrativo eran como muy similares, entonces ¿cuál es como la diferencia entre ellos dos? Son muy similares. Complementario, acuérdate que había una definición del ministerio que decíamos complementario, alternativo, como tal, y lo usaba como tal. Yo le estoy agregando el integral integrativo para que entendamos que el ser humano, como es una sola integralidad, nosotros tenemos que darle una sola medicina integral. ¿Ya? Ya. Aquellas medicinas complementarias y alternativas no se constituyen como parte del sistema convencional. En general. Complementarias alternativas, ¿ya? La medicina se inscribe fueron los parámetros de la medicina ortodoxa, convencional, alópata, occidental. Según la OMS, se usa para los sistemas médicos tradicionales o las diversas formas de medicina indígena. Medicina tradicional es la medicina propia de los pueblos. ¿Estamos claros en eso? ¿Esta les queda clara? ¿Esta definición de medicina tradicional les quedó clarita? Así es. Sí, profe. ¿Alguno que tenga duda de medicina tradicional? Usualmente hay 2, 3 preguntas en relación a esto. ¿Sí? ¿Puedo explicarlo de Díganme. nuevo? ¿Qué cosa? Lo que es eso de medicina tradicional. Medicina tradicional. Medicina tradicional es aquella en que utiliza la gente su propio sistema tradicional. Los chinos que utilizan acupuntura en China usan medicina tradicional. Los hindúes que utilizan el ayurveda es medicina tradicional. Los mapuches que utilizan medicina mapuche es medicina tradicional. Los pueblos del altiplano que utilizan su propia medicina usan medicina tradicional. Esa es. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Profe, de lo que acaba de decir, ¿podría decirnos de nuevo igual del punto de vista de quién dependía? Del punto de vista tuyo. O sea, tú como observadora, supongamos, aprendiste a manejarte con medicina de la Polinesia. Y estás en la Polinesia tratando un polinésico con medicina de él. Estás haciendo medicina tradicional. Profe, ¿la medicina tradicional es lo mismo que la convencional? No, medicina convencional es la que usamos como medicina occidental. ¿Ya? ¿Estamos claros? Medicina convencional igual medicina occidental. Ya, profe. Pero, una aymara que usa su medicina, para él, desde su punto de vista, es su medicina convencional. Porque esa es la de él. ¿Me entendiste la idea? Sí, profe, sí, gracias. Cuando hay países, y esto especialmente en Estados Unidos de Norteamérica, USA, la medicina tradicional de sus pueblos no se ha incorporado al sistema. Para ellos, la medicina de los navajos es una medicina alternativa. No es una medicina tradicional. Esto no lo voy a preguntar es para que sepan que depende de nuevo del observador.
Esto es medicina tradicional. Pero según la OMS, en países desarrollados se entienden como medicinas complementarias alternativas. O sea, muchas de las medicinas del África son medicinas tradicionales de ellos. Son sus propios sistemas. Medicina complementaria alternativa, lo que hemos dicho y se lo hemos repetido, no se considera actualmente parte de la medicina convencional. Por eso cuando se utilizan con la medicina convencional, hablamos de medicinas complementarias. Y cuando la tenemos formando parte en el alma de las mismas, hablamos de medicinas integrativas. O sea, las medicinas integrales o integrativas son un paso más avanzado que la medicina, que el trabajo de esta medicina como conjunto complementario. Medicina convencional es la que es atendida por personas que presentan título de doctor y profesionales asociados al área de salud. Si un médico chino es un acupunturista, obviamente él tiene un título. ¿Me entiendes? Entonces por eso les decía, del punto de vista de ellos es convencional. Si un médico hindú, médico ayurveda, tiene el título de médico, ya es un médico de ayurveda, eso es medicina convencional. Y esta es la diferencia. Complementarios cuando se ocupan conjunto. Pregunta y prueba. Complementarios se usan conjunto. Alternativa se usan reemplazo. ¿Claro? ¿Se les aclaró ahí? ¿Sí? A nosotros nos importa mucho que estas medicinas sean inocuas. Hay prácticas que no son inocuas. Esto quiere decir que llegó la hora de almuerzo. Ahí dice claramente restaurante. En cirílico. Entonces, si una práctica no convencional se utiliza junto con la medicina convencional, es complementaria. Punto. Medicina alternativa no es común porque la mayoría los usan en conjunto. Y es alternativa cuando se usa sola. Medicina integral involucra métodos convencionales y complementarios en forma coordinada. Métodos complementarios es cuando lo integramos a nuestra medicina convencional. Y la tradicional es la que practica un pueblo ancestral en el marco territorio de su propia cultura. Y corresponde para ello su propia medicina convencional. ¿Cómo quedaron? ¿Quedaron claros? Clarito. ¿Sí? Diga. ¿Alguien quería decir algo, no? Entonces, concluimos la clase. Supongo que no hay preguntas. ¿O sí? ¿No tienen preguntas? Yo, profesor, quedé un poco enredado con lo que era la medicina complementaria y la integral todavía, pero lo asumí como que la medicina complementaria ya se aplica en conjunto con la convencional, pero es como si uno, no sé si uno lo desea o está como la opción, y la integral tiene que ir como lo ideal, que vaya sí o sí las dos juntas. Integral es el ejemplo que yo te conté cuando trabajamos con los neurólogos y tratamos en conjunto al individuo con epilepsia. El tratamiento de la epilepsia lo hicieron ellos. Yo les preparé al individuo para que lo pudieran tratar y estuviera convencido y se manejara. Eso es un ejemplo de medicina integrativa.
absoluta, ¿ya? En que hubo respeto por ambas partes, nos tratamos como profesionales, vimos un solo paciente, yo no descalifiqué el tratamiento de la medicina convencional, ellos no descalificaron lo que hacemos nosotros, se trabaja en conjunto. Cuando uno avanza desde lo complementario, complementarios que estamos trabajando juntos, integral es cuando, a ver, complementario es cuando tú te comes unos huevos fritos con un pan con jamón. Integrativo es cuando haces una paila de jamón con huevo. O sea, vamos juntos y vamos integrados y estamos trabajando. Llegar a eso cuesta más. Es un proceso, pero sí, ya hay que llegar. Y hay que llegar seriamente con validación científica, con estudios y con trabajo en conjunto. Mientras tanto, estamos siendo básicamente complementarios. Gracias, profe. Bueno, esta es la nota. ¿Ah? Dime. Entonces, lo que usted hizo con ese paciente de prepararlo fue algo integral. Hicimos medicina, ahí hicimos una medicina absolutamente integral. Ah, ya. Completamente integral. Porque mientras yo estaba trabajando con él no dejó sus medicamentos, ya no dejó sus anticonvulsivantes. Mientras yo trabajaba con él, mi colega neuróloga no le insistió en que se tomara todos los medicamentos. Me dejó esa tarea a mí. Ya esa fue una tarea de conjunto. Entonces ahí tú tienes un trabajo absolutamente integral. Ya, profe, gracias. Bueno, lo que deben investigar y pónganse de acuerdo entre ustedes, porque yo lo que espero es que saquen todos los puntos, ¿ya? Hacer un grupo y van tomando alguien que diga, yo quiero homeopatía, yo quiero naturopatía, pero esto es lo que tienen que elegir, ¿de acuerdo? Estos son los temas, no se engañen por los títulos, hay algunos títulos que parecen más simples, más fáciles, y son más complejos, y por favor, les insisto, investiguen en el sentido que quieran, pero pongan la opinión de ustedes. Si a ustedes les parece que esa terapia no es válida, que esa terapia se sustenta en mentiras, de acuerdo a lo que investigaron, ustedes lo dicen. Si ustedes consideran de que a esta terapia le falta investigación, lo dicen. Si consideran de que hay poca información, también lo dicen. Investigamos a este, otro. Pero si alguien tiene una posición en contrario, si alguien que diga, por ejemplo, la homeopatía está calificada hoy en día como una pseudociencia, por favor explícame por qué el Ministerio de Salud la tiene validada mediante decreto. Y también explícame por qué hay artículos que la validan y hay estudios inclusive del sistema de salud de un determinado país bastante importante que la valida. O sea, dime lo uno y lo otro. Yo lo que quiero es que investiguen y abran la mente. Yo les dije, vamos a hacer una clase distinta a lo que han tenido y a lo que usualmente se tiene. Van a tener una clase muy abierta en que lo que quiero es que aprendan a pensar. ¿Estamos de acuerdo en lo que tienen que hacer? ¿No? Profe, repítalo una última vez, por favor. ¿Repetir qué cosa? ¿Qué Claro. cosa? La clase entera, encantado. A mí me encanta esta clase. Lo que usted nos está pidiendo en el trabajo. En este trabajo, ustedes deben, con lo que vimos al principio, acuérdense cuando partí la clase diciendo, este va a ser el trabajo, hoja tamaño carta, 3 centímetros de margen, en fin. Y lo que quiero es que digan el tema, que investiguen el tema, que vean si hay una filosofía de fondo de por qué existe esta terapia, y que investiguen en internet y copien y peguen, si no hay problema. Pero que entiendan lo que copian y pegan, y que tengan una posición crítica de ustedes respecto a lo que hicieron. Profe, le quiero hacer una pregunta
de los grupos, ¿Ya? ¿es un número fijo de grupos de A2 y de grupos de A3? Son, a ver, el máximo de A3, el mínimo de A2. ¿Ya? Y se ponen de acuerdo entre ustedes para tomar los 15 puntos. O sea, no repitan, no quiero que repitan ninguno. Prefiero que profundicen. No te estoy... Gracias. Alguien está hablando que no se le escucha. ¿Ya? ¿Estamos ok? Estimados alumnos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, hubo muchos que no sé si estuvieron, pues se ve solamente el nombre, pero el que se lo pierde es problema de él, porque yo partí diciéndole usen su tiempo para aquello que les sirva, y espero que esta clase les haya servido y que les sirva en el desarrollo profesional y que les sirva después como médicos. ¿Ya? Así que aquí me parece que salimos de esto. Y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por darme más tiempo para conversarlo. Tienen mi correo. Cualquier duda que tengan de la clase, por favor me escriben. ¿De acuerdo? Si necesitan más información, si este tipo de tema les interesa, también me escriben. Y espero que les vaya muy bien. Ya les dije cuáles van a ser las preguntas que voy a hacer. ¿Ya? Así que aquí nos despedimos. Un gusto, que les vaya bonito. Chao, profe. Muchas gracias. Chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Muy buena su clase. Gracias. Chao. Chau. Chao, profe. Gracias por la clase. Un gusto. Y si quieren la repetimos. Gracias. Chao, profe, muy buena clase. Chau, chau.